¿Alguna vez te has sorprendido aferrándote a un rencor que parecía imposible de soltar? Ese resentimiento que crece con cada recuerdo, impidiéndote seguir adelante. Pues sí, perdonar es una de las cosas más difíciles que podemos hacer, y, aún así, es lo que más libera. Ahora bien, ¿y si te dijera que detrás de ese acto de valentía puede haber un giro que jamás imaginaste? No, no es un discurso motivacional vacío. Estamos hablando de algo que va mucho más allá de dejarlo pasar o olvidar lo sucedido. Las historias más sorprendentes de la vida surgen precisamente cuando elegimos perdonar, incluso cuando el dolor parece insoportable. ¿Y sabes qué es lo más intrigante? A veces, quien más nos hiere es quien más necesita ser acogido. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero créeme, las grandes lecciones vienen de los lugares menos esperados. Piensa en esa persona que te lastimó profundamente. Ahora imagina que, en lugar de devolver la ofensa, le ofrecieras comprensión. ¿Una locura? Tal vez. Pero, ¿te has dado cuenta de que las mayores victorias surgen de los desafíos más incómodos? Esta historia que estás a punto de escuchar lo demuestra exactamente. Es un recordatorio poderoso de que, aunque el perdón parezca un regalo para el otro, en realidad, es un regalo para ti. Así que, si estás listo para sorprenderte y descubrir por qué perdonar puede ser la decisión más transformadora de tu vida, sigue aquí. Lo que viene a continuación no es solo una historia, es una invitación a repensar todo lo que crees sobre el rencor, la lealtad y las segundas oportunidades. Y te aseguro, el final te tocará de una manera que pocas historias logran. ¿Preparado? Había una vez una granja rodeada de vastos campos, donde un caballo de pura sangre brillaba como la mayor estrella. Su porte majestuoso y la elegancia de sus movimientos arrancaban suspiros y miradas de admiración. Todos lo veían como un campeón, un símbolo de orgullo para el granjero. Pero, en medio de tanta gloria, había alguien que veía más allá de la apariencia, un simple cerdo, de mirada serena y corazón humilde. Observaba no solo la fuerza y la velocidad del caballo, sino también la soledad escondida tras aquella imponencia. Curioso, ¿no? A veces, las historias más conmovedoras comienzan precisamente con aquellos que nadie espera. Mientras la rutina de la granja seguía, el caballo era tratado como un rey. Alimentación especial, cepillados diarios y una atención que cualquiera envidiaría. ¿Y el cerdo? Él permanecía allí, en su rincón, escuchando las conversaciones y notando lo que pocos percibían, la presión que sentía el caballo por ser siempre el mejor. El cerdo veía que, detrás de los aplausos y trofeos, había un amigo en potencia, alguien que necesitaba una charla sincera, un oído atento. Y entre nosotros, ¿quién no ha deseado ser visto más allá de las apariencias? Esas pequeñas observaciones son las que hacen que las historias sean verdaderamente memorables. Con el tiempo, el cerdo se acercó. No con regalos ni con grandes gestos, sino con palabras simples y genuinas. ¿Cómo estás de verdad?, le preguntaba mientras masticaba tranquilamente su comida. El caballo, acostumbrado a halagos vacíos, se sorprendió con la pregunta, pero pronto notó la sinceridad de aquel ser tan improbable. Y así, de una amistad que parecía imposible, nació un vínculo fuerte y verdadero. Curiosa la vida, ¿no? A veces, los mayores tesoros se encuentran donde menos esperamos, y ellos ni imaginaban que esa amistad sería puesta a prueba de una forma que cambiaría sus historias para siempre. Apenas asomaba en el horizonte cuando la granja despertó para otro día de entrenamiento. El caballo, como siempre, se preparaba para impresionar. Las riendas fueron ajustadas, el entrenador dio sus últimos comentarios, y en un abrir y cerrar de ojos, la carrera comenzó. El polvo se elevaba mientras el sonido de los cascos resonaba en el aire. Pero entonces, un tropiezo. Un segundo de descuido y todo cambió. El caballo cayó con fuerza, un silencio pesado se apoderó del lugar. El cerdo, que observaba desde lejos, sintió el corazón apretarse. Nadie espera que los fuertes también caigan, ¿verdad? Pero así es como las historias toman rumbos inesperados. El veterinario fue llamado de urgencia. ¿El diagnóstico? Grave. Las palabras pesaron en el aire, si no se levanta antes del amanecer, no habrá nada más que hacer. El granjero, invadido por la desesperación, iba de un lado a otro, mientras los empleados susurraban sobre el final de una leyenda. El caballo, tendido en el suelo,
Sentía el peso del dolor y de la impotencia. ¿Dónde estaba toda la fuerza de antes? Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de lo rápido que la vida puede darse la vuelta en un instante. El cerdo, al escuchar la sentencia, no lo pensó dos veces, su amigo lo necesitaba. Y seamos sinceros, ¿quién no haría todo por alguien a quien ama? En estas historias, es en las crisis donde se revela el verdadero corazón. Al caer la noche, la granja quedó en silencio. La luna iluminaba la escena, un caballo abatido y un cerdo decidido a su lado. Sin promesas grandiosas, sin garantías, solo una presencia silenciosa y constante. El cerdo susurraba palabras de ánimo, contaba chistes tontos para romper la tensión, aunque estaba cansado. Se negaba a irse. A veces, lo que levanta a alguien no es una solución mágica, sino la certeza de que no está solo. Y fue en esa madrugada cargada de incertidumbres cuando se tomó una decisión. El cerdo no imaginaba que esa noche no se trataba solo de salvar a un amigo, sino de escribir una de las más inesperadas historias de coraje y devoción. La madrugada seguía fría y silenciosa, pero el cerdo no se movía. Sus ojos, cansados pero llenos de esperanza, estaban fijos en su amigo caído. Se acercó, apoyó el hocico en el cuello del caballo y susurró: «Oye, no eres solo un campeón en las pistas. Eres más que eso, y ahora necesito que creas en ti». Era una súplica, sí, pero cargada de un cariño genuino que las palabras comunes no podían traducir. El caballo, con la respiración pesada, parecía escuchar, aunque el dolor era inmenso. ¿Quién diría que un simple cerdo podría convertirse en la voz que resonaría en las más inspiradoras historias de aquella granja? El tiempo pasaba, y la desesperación daba paso a una obstinada esperanza. El cerdo, recordando los momentos en que el caballo lideraba con orgullo, comenzó a hablarle de sus victorias, como si quisiera reavivar la chispa del guerrero que aún estaba allí, escondido bajo el dolor. ¿Recuerdas la última carrera? Parecías volar. Ahora, solo necesitas levantarte. No por mí, sino por ti mismo. Era impresionante cómo la amistad se manifestaba en los detalles. Y aquí va una lección práctica: ¿alguna vez pensaste en el poder de tus palabras para quien está caído? A veces, una frase sincera puede reescribir historias que parecían haber llegado a su fin. Comenzaba a aclararse, y con él, la urgencia aumentaba. El cerdo, exhausto, dio su último empujón emocional: «Levántate. No dejes que esta sea tu última carrera, aún tienes tanto por vivir». Y, en un instante mágico, como si esas palabras hubieran desbloqueado algo en el corazón del caballo, comenzó a mover las piernas. Primero un movimiento tímido, luego otro, y otro más. Y allí, justo antes de los primeros rayos de sol, ocurrió lo improbable: el caballo se levantó. La emoción fue tanta que el cerdo incluso resbaló de alegría. Curioso cómo las historias de superación siempre tienen ese momento que parece sacado de una película, ¿verdad? Pocos sabían ellos que, a pesar de esa victoria, el destino aún guardaba un giro inesperado. El sol brillaba con fuerza aquel día de carrera. El caballo, recuperado y más decidido que nunca, pisaba la pista con un brillo en los ojos que emocionaba a quien lo miraba. El público vibraba, el granjero mostraba una amplia sonrisa, y allí en la lateral, el cerdo observaba con el pecho lleno de orgullo. Y entonces, ¡boom! La señal sonó y el caballo partió como una flecha. El polvo se elevaba, los aplausos retumbaban, y al cruzar la línea de meta, la victoria fue suya. Pero, ¿conoces esa sensación de que algo no encaja? Así es, a veces las historias más increíbles llevan consigo giros que nadie espera. La celebración fue grandiosa. Botellas de champán explotando, abrazos por todas partes, promesas de premios y glorias futuras. Pero en medio de ese alboroto, ocurrió algo que nadie hubiera imaginado: el granjero, en la euforia del momento, decidió hacer un banquete para celebrar, y adivina quién sería el plato principal. Sí, el cerdo. El mismo que había pasado la noche en vela, que creyó cuando todos desistieron. Parte el corazón, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede olvidar tan rápido a quien le tendió la mano? Estas son las historias que nos hacen reflexionar sobre la gratitud y la lealtad. El cerdo, al escuchar la decisión, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Después de todo lo que hice, así termina, pensó. Mientras comenzaban los preparativos, se dio cuenta de que debía actuar.
Y fue en ese momento de desesperación que comprendió, a veces, quien más da es quien más se olvida. Pero eso no significa que debamos dejar de hacer el bien, ¿cierto? ¿Cuántas veces en la vida te has entregado a alguien que no reconoció tu esfuerzo? Pues sí, son estas historias las que enseñan que la verdadera recompensa no está en los aplausos, sino en la paz de saber que hiciste lo correcto. Y fue con ese pensamiento que el cerdo decidió que esa no sería la última página de su libro. El cerdo, con el corazón a mil y la respiración agitada, sabía que debía huir. Cada paso era una mezcla de miedo y adrenalina. Miraba hacia atrás y veía al granjero y, para su sorpresa, al caballo, su propio amigo, persiguiéndolo. ¿Acaso olvidó todo lo que vivimos?, pensaba, con un nudo en la garganta. Eran las mismas patas que, hacía poco, él había ayudado a levantar. Curioso cómo algunas historias pueden darse la vuelta en segundos, ¿verdad? El campo abierto frente a él parecía interminable, pero las ganas de sobrevivir eran más fuertes. Después de todo, ¿quién quiere ser la estrella de un banquete? Cución ganó ritmo. El granjero gritaba órdenes, el caballo intentaba alcanzarlo y, en medio del caos, el cerdo casi tropezó con una raíz. Su mente giraba con mil pensamientos. ¿Cómo puede la amistad convertirse en caza?, se preguntaba. Pero la vida es así, no todos retribuyen de la misma forma, y esperar reconocimiento de quien no ve tu valor puede ser una trampa. Y entonces, sucedió. El caballo, al intentar una maniobra brusca para impedir la huida, calculó mal y cayó con fuerza. El sonido de la caída cortó el aire, trayendo un silencio momentáneo y pesado. El cerdo se detuvo. Miró hacia atrás. Podría haber seguido corriendo, salvándose a sí mismo. Pero, ¿y las historias que hablan de carácter? Es en esos momentos cuando se elige qué tipo de persona, o cerdo, se quiere ser. El granjero corrió a socorrer al caballo, maldiciendo la situación, sin notar el dilema que se desarrollaba en la mente del cerdo. ¿Huir o ayudar? ¿Traición o perdón? La tentación de dar la espalda era enorme, al fin y al cabo, ¿quién no se sentiría herido? Pero, en el fondo, sabía que abandonar no era la respuesta. ¿Cuántas veces, en la vida, has sido herido por alguien a quien amabas? ¿Y cuántas de esas veces el orgullo habló más fuerte? Así es, la línea entre protegerse y perdonar es delgada. Y el cerdo no sabía que, en ese momento, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo su trayectoria, sino las historias que se contarían sobre él para siempre. El cerdo permaneció inmóvil por un instante, contemplando la escena frente a él, el caballo, caído y herido, y el granjero agitado, más preocupado por la pérdida económica que por el dolor del animal. Era como si el mundo entero se congelara en un dilema. Seguir corriendo para salvar su propia piel o regresar para ayudar a quien, hace poco, lo perseguía. Esto es una locura, murmuró, pero dio media vuelta. Sí, regresó. Porque cuando tienes un corazón que ve más allá del dolor, las historias que escribes son más grandes que la herida que sientes. Se acercó con cautela, ignorando la mirada confundida del caballo. Lo sé, te equivocaste. Pero, entre nosotros, ¿quién no ha tropezado en la vida? Con un esfuerzo sorprendente para alguien de patas cortas, el cerdo comenzó a empujar al caballo con el hocico, animándolo a levantarse. El granjero miraba, sin entender cómo ese animal, que debería estar huyendo, estaba allí ayudando. Levántate, amigo. Ya hemos pasado por cosas peores. No vas a dejar que esta sea la última página de tu historia, ¿verdad? Es curioso cómo, a veces, quien menos esperamos es quien más nos tiende la mano cuando caemos. Si lo pensamos bien, ¿cuántas personas en nuestra vida nos han apoyado cuando creíamos que a nadie le importaba? Esas son las historias que no se olvidan, aquellas que calientan el corazón. El caballo, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente entendió. No se trataba de la carrera, ni de los trofeos, se trataba de lealtad. Con esfuerzo, se levantó, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Miró al cerdo y, con la voz entrecortada, o lo más parecido a eso viniendo de un caballo, murmuró, «Lo siento, te fallé». El cerdo sonrió de lado y respondió, «Fallar. Todos fallan. Lo que importa es lo que hacemos después». Y fue allí donde se formó una lección silenciosa: el perdón no es un regalo para quien se equivoca, es una liberación para quien carga la herida. Y,
como en todas las grandes historias, ese momento sembró una semilla de transformación que ni siquiera el cerdo imaginaba. Los días pasaron, y aquella granja nunca volvió a ser la misma. El caballo, con la pata vendada y el orgullo remendado, pasaba horas al lado del cerdo. Conversaban de todo, carreras, caídas, sueños y errores. «Sabes», dijo el caballo una tarde, «yo pensaba que ganar era cruzar la línea de meta primero. Pero me di cuenta de que vencer es tener a alguien que te levante cuando caes». El cerdo soltó una risita. «Viste, te dije que mis chistes malos tenían propósito». Y allí, en esa simplicidad, estaba la esencia de las mejores historias, esas que enseñan que la verdadera amistad no se mide en los buenos momentos, sino en los que más duelen. El granjero, observando desde lejos, también fue tocado, aunque a regañadientes, por la lección que sus propios animales le habían enseñado. La verdad es que la vida, a veces, necesita darnos una buena sacudida para que veamos lo que realmente importa. ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo hable más alto, esperando que el otro dé el primer paso? Pero, ¿y si comenzáramos a cambiar esa narrativa? ¿Te imaginas cuántas historias podrían ser diferentes si, en lugar de guardar rencor, extendiéramos la mano? El cerdo no salvó al caballo esperando algo a cambio. Lo hizo porque entendió que perdonar es un acto de valentía, y, seamos honestos, quienes tienen valor son los que realmente se destacan en esta vida. En aquella granja, se ganó mucho más que una carrera. Lo que quedó fue una lección que resonaba en cada rincón: las segundas oportunidades son regalos. Pero lo que hacemos con ellas, eso es lo que define nuestras historias. El caballo, antes símbolo de fuerza y velocidad, se convirtió ahora en símbolo de humildad y aprendizaje. ¿Y el cerdo? Bueno, él seguía siendo el mismo, sencillo, risueño y con un corazón más grande que él mismo. Porque, al final, perdonar puede ser difícil, pero, como mostró esta historia, lo que viene después es simplemente inimaginable. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has visto en una situación parecida a la del cerdo? ¿Ayudando, entregándote, y recibiendo ingratitud a cambio? Es frustrante, lo sé. Pero lo que esta historia nos enseña es que cargar con rencores solo hace más pesada nuestra propia caminata. Y si, en lugar de esperar que el otro reconozca, tomas la iniciativa. ¿Te imaginas cómo podría cambiar tu vida si liberas ese perdón que llevas atragantado desde hace tanto tiempo? Piénsalo. Aferrarse al resentimiento es como beber veneno y esperar que el otro sienta los efectos. ¿Tiene sentido seguir así? Si hay algo que este camino nos muestra es que perdonar no es olvidar, es liberarse. Es elegir no permitir que el dolor defina quién eres o a dónde vas a llegar. ¿Y si te dijera que tu próxima victoria está escondida detrás de ese paso de valentía? Entonces, ¿vas a dar ese paso o seguirás atrapado en el pasado? La vida se trata de elecciones, y el tiempo no espera. ¿Qué historias quieres contar sobre ti mismo en el futuro? ¿Las de rencor o las de superación? Ahora es tu turno. Déjanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento en que el perdón cambió tu vida? O incluso, ¿quién es esa persona que sabes que necesitas perdonar, pero has estado posponiendo? Vamos a conversar. Y si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más que vídeos, descubrirás lecciones de vida que pueden transformar tu forma de ver el mundo. Porque, al final, las mejores historias son aquellas que nos inspiran a ser mejores. ¿Y tú, estás listo para escribir la tuya?